Como era de esperarse, sí, de esperarse, el padre, el jesuita James Martin y todos los que pretendían y que quieren este cambio en la Iglesia Católica han salido de alguna manera a mofarse de la Iglesia, a reírse de la Iglesia y sobre todo a exigir que todos los sacerdotes eh, cumplan con la obligación que les manda el Papa. ¿Qué es lo que están pidiendo en realidad, amados hermanos en Cristo? Bueno, están pidiendo que se dé públicamente la bendición a las parejas de los lobbies. En particular, el padre James Martin ha dicho que por fin él se siente contento, orgulloso de que por fin el Papa Francisco dejó de reconocer el pecado y sobre todo el Papa Francisco dice que se puede bendecir el pecado y las relaciones sexuales liberales o libertinas o contrarias a Dios públicamente y que los sacerdotes están llamados a su obediencia. Vamos a verlo a continuación. Como lo habíamos vaticinado, el escándalo es mayúsculo y ahora se tiene que tomar en cuenta este aspecto porque el padre James Martin ha salido a burlarse como todos los obispos alemanes, por supuesto. De alguna u otra forma se mofan porque saque usted cuentas de una cosa muy interesante. ¿Cuántos críticas, cuántos no alzamos la voz en contra de este jesuita? ¿Cuántos nos quedábamos estupefactos viendo cómo se invitaba a la Jornada Mundial de la Juventud, cómo se invitaba al sínodo sobre la sinodalidad, cómo el Papa Francisco lo recibía en audiencias privadas, cómo le mandaba cartas personales a James Martin y cómo de alguna u otra manera el Papa Francisco lo incluía en todos estos aspectos, cómo ganaba sumas importantes de dinero este padre, cómo era invitado a varias diócesis, como incluso retaba a Monseñor Strickland y por su culpa también de él de una forma u otra, Strickland fue destituido. Entonces, hubo muchas cosas que nos dejaban a nosotros pensando y nosotros decíamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este jesuita esparce su veneno por toda la iglesia? ¿Por qué es premiado por el Papa? Bueno, pues resulta que el Papa era de los mismos. Ya no podemos decir que no es cierto, ya no podemos decir que es mentira, aunque nos duela, porque el Papa los premió a ellos y traicionó a Jesucristo. No, por supuesto, con las ambigüedades que se requiere la traición, pero de alguna forma es traidor, traicionó a Jesucristo. Y ese es un hecho porque la tradición la rompió completamente, la destrozó, la estrelló, la cambió. Aunque a muchos, bueno, muchos paleros del Papa Francisco dicen que no es cierto, que no pasa nada, que es normal, que todos sabemos que eso es mentira, sí pasa. Bueno, y al mencionar esto, solo ellos están contentos. El padre James Martin, los modernistas están felices porque de alguna manera ellos están contentos porque se cumplió lo que ellos querían. De hecho, el padre James Martin es muy claro cuando dice, este es un paso, vamos adelante, vamos a ganar. El mismo padre Carlos Spahn lo llamó lobo, lo llamó mal sacerdote, que se iba al infierno junto con los que estaba arreando al infierno el padre James Martin. Entonces, hay mucha polémica. Lo que sí es verdad es que ahora el padre James Martin, al igual que los alemanes, salieron con la suya. Salieron con la suya porque Roma está haciendo lo que ellos querían. Y aquí la bolita no sabemos si era de Roma o era del padre Martin. Es decir, no se sabe si era el padre jesuita el que quería esto o era Roma el que lo mandaba al padre jesuita. Fíjate muy bien lo que pasó, querido hermano en Cristo. Ahí tenemos al padre Martin. Bien, como no puede ser de otra manera, el sacerdote jesuita estadounidense ha celebrado por todo lo alto la reciente resolución de la doctrina de la fe en la que se da un paso más para permitir el matrimonio entre parejas iguales. El controvertido sacerdote escribe que la declaración sobre la puerta, dice que la declaración abre la puerta por primera vez para la bendición oficial de las parejas iguales, por parte sobre todo de ministros de la iglesia, algo que los católicos de los lobbies, de todos los multicolores y de Sodoma y Gomorra y sus familias
estaban esperando, queridos hermanos en Cristo. Para el jesuita, este documento es un paso importante porque es la primera vez que un documento del Vaticano trata a las parejas iguales como se merecen. Marca un cambio dramático con respecto al responsum del dicasterio, entonces congregación, que dio el mismo Papa Francisco hace 2 años. Según James Martin, y como es de esperar, hace 2 años la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo que no se podía bajo ningún motivo dar este tipo de bendiciones. Bajo ningún motivo se podía, según lo que dice James Martin. Ahora sí se puede. Ahora ya es posible. Después de 2 años ya es posible. Sí, ya cambió. Y sobre todo dice que esto le quita la culpa tanto al sacerdote como a las parejas para que sigan manteniendo su pecado y da un aliento a las que quieran pecar o a las que quieran vivir de esa manera. En contraposición a quienes defienden que este documento de Tucho Fernández y el Papa Francisco no cambia nada, como el padre Fortea, James Martin responde con razón que muchas cosas han cambiado. Antes que se emitiera este documento no había permiso para que los arzobispos, sacerdotes y diáconos bendijeran públicamente a las parejas en este tipo de uniones liberales en el sexo, bajo ningún entorno. Este documento establece con algunas restricciones o algunos, sobre todo, cuidados para evitar escándalo, pero ya da permiso a que se bendigan las parejas así. Hoy, con algunas limitaciones, puede realizar una bendición pública de una pareja del mismo sexo. Ayer no podía, así afirma James Martin. Además, define públicamente que es un paso importante hacia la meta, que es lograr que se casen igual que un hombre y una mujer en las iglesias católicas, las parejas con diferentes perspectivas sexuales, dice James Martin. Por último, James Martin también, que participó en el mes pasado en el sínodo y en la Jornada Mundial de la Juventud, da la bienvenida a esta nueva declaración. Dice, la veo como una respuesta pastoral muy necesaria para las parejas católicas iguales en las relaciones amorosas, comprometidas y abnegadas, que desean la presencia y la ayuda de Dios. Y como sacerdote espero hacer muchas bendiciones en ese tipo de uniones públicamente para que toda la iglesia se entere y toda la iglesia las practique. Según James Martin, el Papa Francisco les dio el visto bueno para que continuaran. Abre la puerta a Sodoma y ahora sí los católicos tienen que obedecer, ¿no? Nadie, absolutamente nadie les puede decir algo porque se den las bendiciones. Ahora también, si tomamos en cuenta lo que dice James Martin, es verdad. Los paleros como Fortea dicen que no hay de ninguna manera cambios, que eso es normal, que eso está bien, pero eso es mentira. Ustedes saben que es mentira. Según el padre James Martin dice, por supuesto que hay cambios. Y lo dice con razón. En esta parte tiene razón el padre James Martin, porque él dice, antes yo no podía hacerlo públicamente, ahora lo puedo hacer y ¿quién me va a decir algo? Si antes a mí no me decían nada por hacer este tipo de trabajos, ahora menos. Ahora hay menos. Y lo puedo hacer. Y absolutamente nadie puede decirme que no. Sodoma y Gomorra han entrado con el Papa Francisco. El pontificado del Papa Francisco quedó en ridículo seriamente y va a ser tildado o recordado Francisco como el único papa que permitió la bendición al pecado o que inició la apostasía. Eso es terrible. Esto no se queda así. La Iglesia Católica está en ruina. Hay problemas fuertes porque estas cosas van a traer consecuencias muy serias en la Iglesia Católica. Más de las que ya hay. Ahora vamos a ver las condiciones en las que se da esto, cómo se desarrolla y sobre todo la respuesta del pueblo católico, porque el pueblo católico ha guardado mucho silencio. Vamos a ver cómo responde. Naturalmente va a haber una quiebra, una fractura en el pueblo católico y unos a favor, unos en contra y va a haber un problema terrible en la Iglesia Católica. Que Dios nos agarre confesados, amados hermanos en Cristo, pero según James Martin está feliz. Está contento, está agradable, dice que está dichoso porque esto es lo que él estaba esperando. Porque según él, el Papa Francisco da el pistolazo de salida para que se haga de forma masiva, obligatoria a nivel universal. Habrá unos sacerdotes que resistan, pero eso se van a ir quitando. Y los que quieran esto se van a quedar. Entonces ese es el novus operandis hasta que viva el Papa Francisco y llegue otro y lo cambie, o llegue otro y lo impulse.
y se haga lo normal en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se abre a Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasará? Solo Dios lo sabe. Pero esperemos, vamos a ver las consecuencias, porque no serán nada gratas para el pueblo de Dios. Esta es la hora y el poder de las tinieblas que se desatan sobre la barca de Pedro.